Gama punto 2. El lugar de la alienación. Somos alienados, es decir, adados y determinados. Nos configuran la natura y el otro con mayúscula, las leyes de la materia y las consecuencias del ingreso del significante. Son cuestiones indiscutibles, parvamente comprendidas y exclusivamente descriptibles. Si la libertad se concibiese como ausencia o negación de alguna de esas dos condiciones antedichas, la configuración pues que hacen de nosotros la natura y el otro con mayúscula, restaría esperar morir para ser libre. Es decir, la libertad se igualaría con no ser y no podría mentarse stricto sensu de libertad allí por cuanto no existiría nadie que la ejecutase. La libertad es una posición ante lo que determina. Repito, la libertad es una posición ante lo que ha determinado o ante lo que nos ha determinado. Así, ella solo puede pensarse si se opta por permanecer en la vida ante los otros, de los que tampoco podemos evadirnos plenamente, ni siquiera en el retiro del eremita ni en la celda del monje. Hasta allá llegan los regímenes, las instituciones, los imperios y las interpretaciones de los congéneres. Nuestra libertad ha de pensarse, si es que es posible tal cosa, contando con las alienaciones predichas. La libertad será posible únicamente en la alienación, o, si disgusta el término porque recuerda nuestras esclavitudes y hiere susceptibilidades, propongas entonces como sustitutos los vocablos heteronomía o política. O sea, la virtud, la libertad, perdón, será solo posible en la heteronomía o la política. Solo podremos acomodar los grilletes en cuanto se refiere a nos mismos y entonces en cuanto se refiere también a los demás. La palabra, aunque todos nuestros actos y hechos, aunque también todos nuestros actos y hechos, la palabra da cuenta de nuestra alienación, es un llamado al otro con minúscula o al otro con mayúscula. La palabra será una de las puertas de entrada al cosmos, inicialmente ajeno, pero cuya exterioridad clama por encarnarse en lo más íntimo de cada ser humano, de los genitores, de los cuidadores o de la cultura. Repito, la palabra será una de las puertas de entrada al cosmos, de los genitores, de los cuidadores o de la cultura. Se nos habla para que luego podamos hablar o callar. Pero hablar siempre supondrá obedecer y habitar con modos. Moramos, aprehendemos y nos constituimos en un entramado de sentidos, simultáneamente vetustos y novedosos, que no nos inventamos del todo y a los cuales les agregamos y respondemos. Nuestra vida se explica como una respuesta, como una posibilidad y situación ante el otro con mayúscula. Ser humano es haber sido fundado, como se explicitó, en un recepto. Ser humano implica, primero, pertenecer al rebaño y a sus códigos. Decir yo soy desvela una conquista y una invención posterior que solo puede darse en el reino del otro con mayúscula y ante los otros. Nietzsche lo sabía y lo recuerda en El camino del creador en Así habló Zaratustra. Do refiere que primero los pueblos fueron los creadores, mientras que los individuos fueron una invención más reciente. Solo en ese reino del tú podemos edificarnos, afianzarnos como el simulacro del yo. Así que lo que sea que creamos ser individualmente se efectúa en virtud de una alienación estructural. Gilles Deleuze, citado en Medina, señaló, abro comillas, los idiomas del hombre son tradiciones que entrañan algo fatal. Los experimentos individuales son de hecho mínimos. Cierro comillas. Ser alguien
es un hecho siempre político y heterónomo. Asumimos unas posiciones en el reino ajeno que alcanzamos a llamar imaginariamente. Ese modo íncito nuestro de existir y vivir la verdad, yo soy. Repito, asumimos unas posiciones en el reino ajeno que alcanzamos a llamar imaginariamente yo soy. Yo soy porque tú fuiste antes. Yo soy en el tú con mayúscula y gracias a eso llegamos a ser lo más íntimo, fundados en lo más extranjero. Solo unos pocos valientes y estragados luchan por desprehenderse del rebaño, como señalaría el Zaratustra nietzscheano. Exiguas cosas podemos alcanzar. Somos capaces de alterar las palabras, los discursos y los modos. Podemos huir de los demás, pero del otro con mayúscula, de su recepto. Mientras optemos por continuar viviendo, no podremos liberarnos. O sea, nos podemos liberar de muchas cosas, cambiar discursos, cambiar palabras, cambiar condiciones, modificar en la medida de las posibilidades de la historia, pero del otro con mayúscula y de su recepto no podremos liberarnos mientras vivamos. La palabra tiene el poder de imponernos el hecho político. Aquí poder quiere decir imposición, eso que Nietzsche denominaba el poder legislativo del lenguaje. La lingüística nombra como arbitrariedad del lenguaje y Barthes refiere como fascismo del lenguaje. Somos fundados forzosamente. La libertad del individuo se ejecuta en la sumisión al lenguaje, que se revela en la sumisión a las leyes de la lengua, a las que de hecho, desde luego, se puede subvertir. Pese a que podamos alterar las palabras o las leyes gramaticales de los idiomas, no podemos alterar la sumisión estructural al lenguaje, la cual se evidencia en cada modo de habitar y hablar, no importa en qué evos se dé.